Hola Raiko y hola a todos los que estáis viendo este maravilloso podcast. Y antes de empezar, lo primero que quiero hacer es agradeceros el que me hayáis invitado a poder participar del programa. Es un verdadero placer hacer esta colaboración con vosotros. Bueno, y ahora sí, como siempre digo, vamos a entrar en materia. Hoy estoy aquí para contaros lo que significan para mí los vampiros desde el punto de vista de la literatura. Y finalmente os comentaré, en mi opinión, cuál es la mejor novela que se ha escrito jamás sobre vampiros y os voy a decir el porqué. Bueno, empezar diciendo que, sinceramente, el concepto sobre vampirismo siempre me ha parecido uno de los más interesantes que existen. Porque para mí no son solo monstruos o seres que salen por la noche, te atacan y ya está. No, son algo más. Digamos que en mi cabeza, por raro que pueda parecer, son una mezcla muy extraña entre lo humano y lo que deja de serlo. Porque estos seres aparecen en el folclore de muchos países desde tiempos inmemoriales y también en leyendas, pero sobre todo, y esto para mí es muy importante, aparecen en historias que la gente contaba cuando no sabía cómo explicar ciertas cosas. Cosas tales como muertes extrañas, enfermedades raras o simplemente cuando veían un cuerpo que se estaba descomponiendo de una forma diferente a la que ellos esperaban. Y de ahí nace la idea. Algo que parece humano, pero que ya no lo es. Y claro, cuando eso lo pasamos a la literatura, pues todo el concepto cambia, porque ya el vampiro deja de ser solo miedo y empieza a tener cierto significado. Por ejemplo, hay autores que lo usan como el símbolo de la muerte, otros como representación incluso del deseo, o simplemente como una forma de hablar de la inmortalidad y de lo que significa realmente vivir para siempre. Y esto, a mi entender, es sumamente importante. Que el vampiro ya no es solo un personaje, es más como una especie de herramienta para explicar lo que no entendemos. Como seres humanos que somos, siempre, desde el principio de los tiempos, hemos buscado intentar entender qué ocurre y qué nos rodea. Y cuando no podemos, entonces siempre buscamos cualquier cosa que lo haga. Y en aquel momento, esa cosa era el vampiro. Y hoy en día, bueno, hoy en día ya es diferente, porque las versiones más modernas que tenemos del vampirismo lo empiezan a evolucionar. Creo que empieza a ser algo más complejo, más emocional y en muchos casos incluso más cercano. Y ojo, porque este es un punto muy importante. Recordar que los mejores vampiros en la literatura no son los más fuertes o incluso los más violentos. Yo diría que son los que tienen un conflicto interno, los que siguen teniendo una parte humana en ellos, pero están atrapados en algo que va más allá. Así que esto en literatura hace que el lector conecte perfectamente con la novela. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una lucha similar entre el bien y el mal. Hemos tenido esa sensación de querer algo que sabes que no deberías, de desear. Quiero decir, hemos tenido que decidir entre hacer lo correcto o no. Así que creo que en cierto modo entendemos esa lucha interna del vampiro. Y dentro de la literatura vampírica, el vampiro se ha ido también adaptando. Hay épocas donde es puro terror y otras donde es más romántico. Bueno, recordemos la serie Crepúsculo. Pero ojo, que si nos fijamos, la base siempre está ahí. Y esa base es la dualidad, la vida y la muerte, el deseo y el peligro. Yo diría que es la humanidad y la pérdida de esa humanidad. Y todo esto funciona muy bien en las novelas, porque no son solo criaturas fantásticas, son más bien un reflejo, es cierto, algo exagerado, de cosas muy reales que tenemos en nuestro interior. Y de esta forma llego en la que, para mí, si hay una obra que realmente define todo lo que os acabo de contar, una obra que marca un antes y un después, esa es sin duda Drácula. Para mí Drácula es la referencia absoluta. Y ojo, no lo digo porque sea la más famosa, lo digo porque creo que lo tiene todo. Primero, porque define al vampiro de cualquier época, antiguo o moderno. Es más, yo diría que muchas de las reglas que hoy damos por hechas sobre vampirismo salen de ese libro. Porque
Además de todo esto, es que pienso que no es solo una historia de terror. Yo lo veo más como una novela que mezcla miedo y tensión. Por supuesto, además de misterio e incluso psicología. Y sobre todo ello es la forma tan inteligente en que tuvo el autor de contar toda la historia. Y además, el personaje de Drácula para mí no es un simple villano. Tiene, yo lo llamaría como presencia, tiene inteligencia. Recordemos cómo planifica el movimiento desde Transilvania hasta Londres. Tiene algo que va más allá de ser el típico malo. Y eso hace que funcione incluso hoy. Porque al final, Drácula no es solo un vampiro. Es el origen de todos los que vinieron después. Bueno, esa ha sido mi opinión sobre el vampirismo desde el punto de vista literario. Y espero que os haya gustado. Y por supuesto, si queréis, en otro programa podemos hablar de otros seres u otros sucesos también misteriosos. Y bueno, para terminar, agradecer de nuevo a Leo y a Raiko la oportunidad de participar de este podcast. Y espero invitaros dentro de poco para que podáis estar también en mi propio programa. Sangre de tinta, vampiras y escritoras. Antes de que el conde Drácula cruzara los Cárpatos con su capa y su mirada hipnótica, una mujer ya merodeaba por los bosques de Estiria, seduciendo a los jóvenes que dormían con los labios entreabiertos. La vampira no es la hija del vampiro, es su madre literaria, pero durante siglos esa madre no tuvo voz propia, se le fue negada. La vampira sí existía en la literatura, pero solo como objeto, no como sujeto. Era el peligro con forma de mujer bella, el deseo que había que destruir antes de que contaminara la mente del hombre. Su sexualidad era su crimen, su deseo, su sentencia. Clarimont, la vampira de la muerte enamorada de Gautier, enamora a un sacerdote y lo arrastra fuera de sus votos. Es hermosa, apasionada y muere 2 veces. Ese es su castigo, morir como mortal y como ser inmortal. El mensaje era claro. La mujer que desea de manera desenfrenada es una criatura del infierno y los malos nunca ganan y el infierno siempre pierde. Y sin embargo, algo hallaba en ese esquema que fallaba, porque la vampira resultaba irresistible. Había en ella una verdad que el corsé moral no podía ahogar del todo en esa época. Había un deseo femenino que existía, que subyacía y que era poderoso, y que no desaparecía porque le clavasen estacas. Fue ahí donde las escritoras del siglo XX lo cambiaron todo. Anne Rice puso en el centro la identidad de la mujer y un deseo sin etiquetas. Angela Carter devolvió a sus criaturas la agencia que el gótico les había robado. Y Jewel Gómez hizo algo verdaderamente radical. Una vampira negra y lesbiana, inmortal, para ser testigo de toda la historia que a su gente se le había negado. Cada una entendió lo mismo. La vampira no era el monstruo de la historia, era la protagonista que la historia oficial había intentado relegar y convertir en un monstruo. Y lo más sorprendente, que quien pasó de ese umbral, quien dio ese primer paso con más valentía que ningún otro escritor, no fue una mujer, sino un hombre. Joseph Sheridan Le Fanu, un irlandés del siglo XIX que entendió lo que muchos no querían ver. La novela Carmilla se publicó en 1872, 25 años antes que Drácula. Una obra que Bram Stoker conocía y que la crítica considera una influencia decisiva en la escritura de Drácula. Y que a diferencia de casi todo lo que se escribía entonces, no usaba a la vampira para condenarla.
la usaba para comprenderla. Laura vive aislada en un castillo hasta la llegada de Carmila, una joven de belleza singular e inquietante, con quien desarrolla una relación que la novela nunca termina de nombrar. Lo que surge entre ellas desborda el lenguaje aceptable de su tiempo. Se trata de una conexión emocional y erótica que rompe todas las normas de lo establecido sin necesidad de declararlas. Le Fanu usó el terror gótico como refugio para construir, en el fondo, una historia de amor entre dos mujeres. Carmila no seduce desde la violencia como el vampiro, sino desde la ternura, y Laura no huye, sino que se acerca a ella. El final restaura el orden. Los hombres clavan la estaca destruyendo a Carmila, pero la novela ya ha demostrado que ese orden instaurado es frágil. Lo que ocurrió entre ellas fue real, tuvo peso y no puede borrarse del todo. Carmila ha tenido una vida enorme más allá de sus páginas. El cine la ha adaptado desde los años 70, con las producciones de la Hammer, hasta versiones contemporáneas que siguen explorando esa misma tensión entre el deseo y lo prohibido. Porque cada época necesita contar de nuevo una historia, porque cada época tiene su propia versión de los hechos que no se pueden nombrar. Carmila murió en 1698 según la ficción, pero sigue viva en cada relectura que hacemos de ella. Y en eso se parece a todos los grandes personajes de la literatura, sobre todo en que la muerte sencillamente no puede con ella. Y no os olvidéis de lo siguiente: la mejor literatura de terror no teme a los monstruos, los comprende y a veces incluso los ama.